Quisiera escucharlos. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Estuvo trabajable? ¿Cómo? Cualquier comentario, muchachos. ¿Cómo se sintieron? Estoy dando puntos por las participaciones también. ¿Cómo se sintieron, muchachos, en esta prueba? En ese parcial. No, profe, yo sentí que estuvo bien, pero no sé por qué. Sentí que el tiempo se me fue como muy rápido. Y ya Sí. para hacer el último punto, no me dio bien como para verificar la metodología y solo hice la ejecución. Sí, Wow. profe, a mí Esto todo bien. Bueno, me perfecto. pasó algo parecido, sino que pues hice todo bien hacia el primer punto, pero para el segundo, como por el afán de terminarlo, hasta me quedaron las fotos borrosas, el Bueno. escáner me quedó un poquito borroso, pero igualmente yo creo que bien. Sí, bueno, muy bien, hombre, gracias, Brian, gracias, John. ¿Qué otro comentario? ¿Qué otra opinión? No, a mí me pasó lo mismo que a los compañeros, sino que yo sí soy un poquito como más lento. Sí, todos no No, tenemos la misma, claro. sí, yo no lo niego, ¿cierto? Y entonces llegué ya al último y no me dieron las tajadas, profe. Pues hice como, eh, ¿No te sí, alcanzaron? no alcancé a hacer bien el segundo, no, la verdad no me dio. Bueno, está bien, pero se luchó el examen y se atacó la parte conceptual. A ver, muchachos, yo les digo algo. El semestre pasado, por ejemplo, puse 3 problemas. Aquí puse 2. O sea que le bajé la intensidad a los problemas. ¿Sí? O sea, muchachos, normalmente en un examen de estos se ponen 3 problemas y otro punto de teoría. Aquí le bajé a 2, pensando en lo que están diciendo. ¿Sí? Eso fue un cambio que hice. Otro cambio que hice, muchachos, fue que en otras ocasiones he pedido justificar las respuestas de la parte conceptual. ¿Sí? Eso implica más tiempo. También las quité. Es decir, con que usted me diga la respuesta es la A o la B, la opción correcta es esa, y si está buena, está buena. No tiene que justificar. Entonces, fue otro cambio que hice. ¿Qué otro cambio hice? Pues hombre, empezar más temprano, darles un poquito más de tiempo. Sí, casi que les di 1 hora y 50. No voy a penalizar a nadie, muchachos. A nadie voy a penalizar por entregar después de las 9:35, que era la fecha, la hora límite. Y muchos por problemas de internet, por la fotografía, por transformar o convertir en archivo en PDF, bueno, por muchas situaciones les di tiempo y no voy a tener ese corte, pues esa hora límite como para penalizar a nadie. Bueno, muchachos, son varias cositas, ¿sí? Varias cositas. Sería bueno para la próxima prueba que se vuelvan como expertos en transformar archivos o fotos a PDF, ¿sí? Hay aplicaciones para eso, me imagino yo. Scam o otras, pues no, Sí, no profe, sé. en internet hay, o en el mismo Word también se puede. En el mismo Word también. Uno manda la fotografía, pero ¿cómo pasas o sea, tomas la foto y la pegas a Word? Sí, profe, toma las fotos y las monta a Word. Y ya cuando Ah, uno le da guardar como, le cambia la extensión a PDF. vea lo que hizo Harold también. Pero necesariamente Harold hay que pasar por Word o puede ser directamente.
No, pero tiene que ser por Word. Ah, sí. Bueno, listo. Entonces son varias opciones que uno como que recrea antes del examen para que no gaste tiempo. O sea, si yo ya me sé cómo es ese truco, entonces gano tiempo en el examen. Pero me imagino que eso es producto de la experiencia, muchachos. Bien. Laura Camila dice que el tiempo del parcial estuvo bien, los ejercicios trabajables. Pienso que es más cuestión de nervios, ¿sí es verdad? Uno casi siempre con los nervios pierde la noción del tiempo, eso es verdad. Yo pienso que eso nos pasó a varios. Bien, tiene razón Laura, está bien. Sí, muchachos, eso es, muchas veces es inherente. Unos son más lentos, por ejemplo, yo soy como Juan David Zamorano. Yo soy muy lento. Cuando era estudiante yo era muy lento, yo era el último que entregaba, lento para pensar, muchachos. ¿Sí? Yo le digo, por ejemplo, a mis hijos que yo no soy tan inteligente, sino que soy más perseverante. Sí, pero inteligente, la definición de inteligencia pues también habría que redefinirla. Hay un tipo de inteligencia que es la inteligencia emocional, que puede ser más importante en la vida laboral. Y esa se refiere a saberme relacionar con mis compañeros, trabajar en equipo, ser asertivo, ¿sí? Lo que se denomina en la actualidad tecnologías blandas. Bueno, tecnología no es la palabra, habilidades blandas. En inglés, soft skills. Esas son las habilidades, las competencias que están pidiendo las empresas de hoy. Sí, más que un promedio. Pero bueno, muchachos, no vamos a dar esa discusión. Muchachos, una pregunta. ¿Ustedes qué saben de las clases en la próxima semana? ¿Siguen las clases o se van a suspender? Pues yo creo que hay unos que siguen. Harold dice eso. ¿Quién más opina algo? ¿Quién sabe Nada, algo? yo también creo que era una profesora de estructura que había dicho que las clases iban a continuar en los parciales, creo, no me acuerdo bien. Sí, sí, muchachos. A ver, yo sé la respuesta, pero quería preguntarles a ustedes. Muchachos, en el chat de profesores, el decano ya avisó, a diferencia de otros semestres, ¿sí? En otros semestres se para. Laura está diciendo aquí que también en la semana de parciales continuamos con las clases. No va a haber pues una pausa de clases. Gracias, Laura. Entonces, muchachos, clase. Si hay algunos, que son como 4 estudiantes, se le dará un supletorio, pues ese día, pues no habrá clase, pero los otros 2 días sí, sí, es decir, son 3 clases por semana, daríamos 2 clases. Bueno, muchachos, muy bien, son los temitas que tenía ahí como para conversar con ustedes. ¿Alguien más se unió a la clase? ¿Alguien más se unió a la reunión? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Usted tiene la solución del examen? No la he hecho todavía, pues sé cómo hacerlo, lógicamente, pero yo se las doy. Buena pregunta. Ah, ¿Con qué no? profe, pues a mí con- sí me interesa, pues por si de oh, pronto me lo puedes mandar. claro que sí, Pablo, Juan Pablo. Eso sí lo acostumbro yo, muchachos, mandar, calificar cada examen, decir dónde se equivocó, claro, y mostrar la solución, por lo menos una solución abreviada, ¿sí? Claro que sí, eso y a todos, a todos los estudiantes, a todo el grupo, eso lo hago yo.
Incluso cuando estábamos en el formato presencial, me sentaba con cada uno. ¿Cómo te parece? Que es algo aquí que me hace falta a mí. Cuando estábamos en la parte presencial, yo me sentaba con cada uno para entregarle su examen, y no solo entregarle el examen, sino retroalimentarlo. No solo con el examen, sino con su participación a clase, su asistencia a clase, su actitud en clase. Bueno, hay cositas que se pierden un poquito por la virtualidad, pero esa pausa me gusta hacerla, me gusta hacerla. Lástima pues que estemos por aquí detrás de un computador, pero muchachos, sí, claro que sí, la respuesta es que sí. Próximamente, muchachos, próximamente en cines, como se dice. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Bueno, muchachos, entonces, si no hay más preguntas, veamos el temita, terminemos el módulo de electrostática. Íbamos en capacitores, ¿sí? En la última clase, ¿alguien puede confirmarme qué apunte de clase vamos? ¿Qué apunte de clase? ¿En qué número vamos? ¿Alguien lleva esa? Pues vamos en el 13. Yo tengo hasta el 15, creo. Pero Sí, profe, vamos en el 15. Los últimos que envió fue 14 y 15, profe. Los últimos que fueron unos ejercicios de 14 y 15 se los mandé, los tienen ustedes. Pero nos falta explicar el 15. El 14 ya lo vimos, que era la definición de capacitor, pero veámoslo otra vez, pues. Veámoslo aquí, hagamos un resumencito rápido, muchachos. Yo voy a ver si me deja compartir pantalla y no me pone problema. Sí, muchachos, me van a tener que disculpar nuevamente. Voy a colgar la llamada y voy a volver a entrar. Regálenme 40 segundos, eso es lo que me estoy demorando. Algo me está pasando con Teams y siempre me obliga a salir. Entonces, muchachos, no se desconecten, no se salgan de la sala, que en 40 segundos estoy aquí. ¿Listo? Bueno. Muchachos, ¿ya me escuchan nuevamente? Sí, profe. Bueno, muchachos. Aquí sí me deja, ver, compartir mi pantalla. No sé qué pasa. Si no, es que de pronto no he actualizado Teams. Muchachos, entonces, a ver. Habíamos empezado el capítulo 24, resumen de 3 minutos, que habla sobre capacitancia y materiales dieléctricos, capítulo 24 del libro, ¿sí? Decíamos que un capacitor son dos conductores
que se cargan por algún método y que entre ellos hay un material diferente, material dieléctrico, que puede ser aire. ¿Listo? Y que para llevar cargas de un material a otro o de un conductor a otro se requiere un trabajo. Y ese trabajo, pues hombre, está asociado a un almacenamiento de energía potencial eléctrica. Dijimos también que muchachos, dijimos también que un capacitor lo que hace es almacenar energía potencial, ¿sí? Energía potencial eléctrica y carga también. ¿Dónde la almacena? En el campo eléctrico. Bien. Muchachos, veamos por aquí. Este es el símbolo del capacitor, ¿se acuerdan? Hablamos también de un capacitor de placas planas paralelas. En un capacitor de placas planas paralelas, entonces es una configuración que me permite trabajar con campos eléctricos uniformes. Eso ya lo hemos visto, pues, ¿sí? Y que yo lo que hago es cargar el capacitor con una fuente de alimentación, una batería. Entonces dejar una carga positiva, un conductor con carga positiva neta y un conductor con carga positiva con carga negativa neta. ¿Sí? Y ahí se establece una diferencia potencial de un campo. Eso lo vimos la semana pasada. La clase pasada. Bien. Entonces, esto es lo que pasa. ¿Sí? Aquí hay un voltaje que es el voltaje de la fuente. Este es el voltaje del capacitor, se genera un campo, se cargan las placas positiva y negativamente, ¿sí? Y entonces se dice que tengo cargado el capacitor. Sí, eso lo vimos. Después dijimos que por experimentos, ¿sí? Los físicos se dieron cuenta que había una relación lineal entre la carga y el voltaje, ¿sí? Esa es una relación lineal dada por esta expresión, la ecuación de una recta, donde m era la pendiente de esa recta. A esa pendiente m, muchachos, la llamamos la constante de proporcionalidad o capacitancia. Esta es la capacitancia. Entonces, que la capacitancia se define como la razón entre la carga y el voltaje. Dijimos también que en el sistema internacional las unidades son el coulomb sobre voltio y a eso se le llama el faradio o el farad. ¿Sí? También dijimos que paradójicamente, esta palabra es muy importante, si bien la capacitancia está definida en términos de la carga y el voltaje, no depende ni de la carga ni del voltaje. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la carga, aumenta el voltaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una relación lineal, comportamiento lineal. ¿Y entonces de qué depende? Si no depende de la carga y el voltaje, pues muchachos, depende de la geometría. ¿Sí? Y llegamos a esta expresión en que la capacitancia de un capacitor de placas planas paralelas es igual al área de las placas por el medio sobre la distancia de separación. Miren que todo esto son conceptos geométricos. Bueno, a excepción del epsilon sub 0, que es el medio. Entonces depende de la geometría y depende del medio que haya entre las placas. Entre las placas puede haber aire, puede haber vidrio, ¿sí? Puede haber un material dieléctrico, que eso es lo que seguramente vamos a ver después. Muchachos, ese fue el resumen de la clase anterior, ¿sí? Ahora veamos unas cositas diferentes. A ver, muchachos, yo les mando estas ya las tienen ustedes también. Ustedes tienen la 14 y la 15. Si hay alguna pregunta, me dice. Bueno. Muchachos,
¿Quién sabe dónde queda la cascada? ¿Qué es la cascada? Allá en el centro. Un lugar donde venden cosas, pues componentes electrónicos. Eso. ¿Vos has ido allá, Juan? Sí, Ah, profe. claro. Todos hemos ido a comprar cualquier cosita. ¿Sí? Y entonces, hombre, uno puede ir allá a la cascada o a Eléctricas Medellín o a cualquier lugar de electrónica y uno necesita comprar un capacitor, ¿sí? Recuerden, la capacitancia es la propiedad física y el capacitor es el dispositivo, el elemento, ¿sí? Que almacena carga y almacena energía. Y entonces uno necesita armar, por ejemplo, un circuito electrónico, como el que está haciendo Juan David allá en el proyecto. ¿Cómo se llama tu proyecto, Juan? Orsinus. Orsinus, sí, señor. Allá necesitan algunos capacitores, unos circuitos electrónicos, me imagino, resistencias, capacitores, no sé si sí, puede que no, pero puede que sí. Entonces necesitan, según el diseño, comprar allá en la cascada un capacitor de 4,75 microfaradios. Muchachos, es el que necesita ese circuito o ese diseño de ese proyecto. Y usted va a la cascada y encuentra que ese valor no es comercial. ¿Sí? Ese valor no es comercial. Encuentra de 4,5, de 3, pero de 4,75 no lo encuentra. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues, hombre, empezar a combinar, ¿sí? Capacitores para lograr ese valor de capacitancia específica que requiere. No sé si me hago entender. Sí, yo hago conexiones que básicamente son serie y paralelo o mixtas, son serie y paralelo. Entonces yo puedo llegar a ese valor de capacitancia, ¿sí? Y reemplazar muchos capacitores por uno solo de ese valor. Eso es, muchachos. Entonces, veamos lo que implica tener una combinación de capacitores en serie y en paralelo. Empecemos con la combinación serie, ¿sí? Esto también aplica para células solares, para celdas solares, ¿sí? Bueno, entonces, muchachos, eso está en el libro, estamos en el capítulo 24. Recuerden que este es nuestro último capítulo donde vamos a ver cargas en reposo. Ya después esas cargas empiezan a moverse. Entonces se dice que dos capacitores están conectados en serie cuando la placa izquierda, a ver, esta plaquita, muchachos, es la placa izquierda de ese capacitor, ¿sí? O el capacitor 1, estoy llamando capacitor 1, ¿sí? Y la placa derecha del capacitor 2 están conectadas a las terminales de una fuente de alimentación. Es decir, estas dos paticas, muchachos. Estas dos paticas. Bueno, no me quedó muy bien. O sea, la placa izquierda del capacitor 1 y la placa derecha del capacitor 2, mire que aquí es positivo, aquí es y aquí es positivo. Mire que aquí es negativo y aquí es negativo. O sea, la placa positiva va con la positiva del terminal de la batería. Esta es la batería, delta B, una fuente de alimentación. Y la placa negativa va con el terminal negativo. Cuando eso pasa, muchachos, entonces los capacitores están conectados en serie. Es decir, que la placa derecha de uno, que es negativa, va con la placa izquierda del otro que es positiva. También lo podríamos mirar así. Sí, más con más entre terminales y menos con más entre las placas internas. Listo. ¿Cuál es el equivalente eléctrico? Sí, el circuito eléctrico equivalente. Hombre, ya dijimos que los capacitores los vamos a representar con dos líneas paralelas verticales. Entonces este sería el capacitor 1 y este sería el capacitor 2. Y aquí tengo entonces el voltaje en un capacitor
y el voltaje en otro capacitor. Mire, más con más, menos con menos. La placa derecha es negativa, la placa derecha de uno es la negativa, va con la placa izquierda del otro que es positiva. Listo, muchachos, eso es. Listo, pero eso tiene algunas implicaciones. Cada que se conecten capacitores en serie, ¿sí? Las cargas son las mismas. Es decir, dos capacitores en serie tienen la misma carga. Entonces yo puedo escribir esta expresión, muchachos. Que Q sub 1 es igual a Q sub 2, que es igual a Q. Muy bien. Q sub 1 igual a Q sub 2 igual a Q. Es una misma carga. La carga es la misma. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes sabe qué es un circuito eléctrico? Pues, o ha manejado circuitos eléctricos. Yo creo que sí. ¿Quién, por ejemplo? Yo, profe. ¿Quién? Carlos David Hoyos. Carlos, claro, hermano. Carlos estuvo ayer conmigo en reunión. Sí, señor. ¿Cómo te sentiste, Carlos? Muy bien, señor. Está teso, ¿cierto? Bastante. Muy bien, hombre. Muy bien, hombre, Carlos. Vos presentaste el parcial, ¿cierto, Carlos? Sí, señor. Pues, Carlos, vení, y en un circuito, ¿para qué manejas circuitos vos, Carlos? Contame, ¿para qué los has manejado? ¿En algún proyecto? Pues en proyectos no, pero yo estudié mecánica de motos y así mucho los trabajé. Claro, Entonces, claro. ¿Y vos te acordás que en un circuito serie, si te acordás, la corriente es la misma o no? ¿Sí? sí, la corriente es la misma en los circuitos en serie. Exactamente. Cuando yo hablo de corriente es carga, muchachos. Porque, ¿qué es la corriente? Claro que no hemos visto el concepto de corriente. Primero que todo, un circuito es una trayectoria cerrada de conducción. Esto es una trayectoria cerrada de conducción. ¿Sí? Y la corriente es un flujo ordenado de carga. Básicamente es eso. Electrones pasando a una misma tasa, a un mismo ritmo. ¿Sí? ¿Qué mantiene ese ritmo? La batería, circulando, ¿sí? Circulando. Entonces, la carga en capacitores en serie es la misma, pero no ocurre lo mismo con el voltaje. Ojo, ¿sí? En combinación serie, el voltaje total, ojo, eso es lo más importante, o diferencia de potencial, pues, a través de esa combinación se divide entre los capacitores. Es decir, que el voltaje total de este circuito será la suma algebraica del voltaje en el capacitor 1 y el voltaje en el capacitor 2. ¿Sí? Entonces, resumiendo, la carga es la misma en conexión serie, pero el voltaje se suma. Eso es lo que hay que recordar, muchachos. ¿Listo? Entonces, ahora queremos, ojo, yo quiero, cuando me fui para la cascada, mirar que yo quiero reemplazar estos dos capacitores por uno solo. Yo quiero reemplazar estos dos y dejar uno solo. A ese capacitor lo vamos a llamar capacitor equivalente. Entonces yo tengo que resolver el circuito y aplicar unas reglas cuando el circuito está conectado en serie, ¿sí? Para reemplazar ese capacitor por uno solo, que eso es lo que dice aquí, muchachos, es para ustedes. Supongamos ahora que un solo capacitor equivalente pueda ejercer el efecto idéntico sobre el circuito, tal como lo hiciera dos capacitores, C1 y C2, en este caso. C1 y C2 va a reemplazar por uno solo, ¿sí? A ese se le llama entonces capacitor equivalente y tendrá una capacitancia equivalente que la vamos a llamar CEQ, C subíndice EQ, o sea, capacitancia equivalente. Y entonces, muchachos, ¿qué será la capacitancia equivalente?
Pues hombre, aplicamos la definición de capacitancia. ¿Cuál es la definición de capacitancia? Dijimos que era la carga total, ¿sí?, sobre el voltaje total. Y entonces el voltaje total yo lo puedo despejar y me queda que el voltaje total es igual a la carga sobre la capacitancia equivalente. Esta expresión 3. ¿Listo? Espero que vayan conmigo. Y entonces, muchachos, a ver, una sola hoja aquí. Entonces, como el voltaje total, recuerde esta expresión, el voltaje total, pero el voltaje total, ¿qué es? Si estamos en serie, es la suma algebraica de los voltajes individuales en cada capacitor. O sea que el voltaje total será delta V1 más delta V2, que eso es lo que estoy escribiendo por aquí. Mire, le pongo un poquito más grande. Delta V1 más delta V2 es igual a la carga sobre la capacitancia equivalente. Pero la carga, ¿qué es? La carga total en un capacitor. Aquí voy a ver, no sé si me entienden esta expresión 4. Voy a trastocar esto. Este lado izquierdo lo paso para el derecho y el derecho lo paso para el izquierdo. No sé si me están entendiendo lo que acabo de decir. Entonces queda Q sobre EQ, que es esto, igual a delta V1 más delta V2. Pero delta V1 más delta V2 es, por definición, Q1 sobre C1 más Q2 sobre C2, aplicando la definición de capacitancia. ¿Sí? Pero como esta Q total es igual a la Q1, a la carga que tiene el capacitor 1 y a la carga que tiene el capacitor 2, esas tres cargas son las mismas, porque dijimos que la carga en un circuito serie es la misma. Entonces yo puedo cancelar esos términos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los mismos. Q1 igual a Q2 igual a Q. Y eso me da entonces que la capacitancia equivalente será 1 sobre CEQ, y eso es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2, y si tengo muchos capacitores será más 1 sobre Cn. Aquí yo hice el ejercicio para 2 capacitores, pero yo puedo tener n capacitores. Entonces, muchachos, moraleja, la capacitancia equivalente será el recíproco, el inverso, ¿sí? El recíproco de la capacitancia equivalente en una combinación serie es igual a la suma de los recíprocos de las capacitancias individuales. Véalo, aquí está. ¿Sí? A ver, muchachos, les pongo un ejercicio pues aquí. Si solo tuviéramos 2 capacitores, ¿sí? Y yo quiero que no me quede el inverso, sino quiero que CQ esté en el numerador. Entonces yo hago aquí una operación algebraica. ¿Y qué me daría? ¿Quién me ayuda con eso? A ver, hagámoslo en una hoja todos. ¿Sí me entienden lo que quiero? Que no trabajar con inversos, sino CQ pasarlo para arriba. Entonces quedaría ¿qué? ¿Quién me ayuda? CQ es igual a ¿qué? Muchachos. Sería igual a C1 más C2. ¿Sobre qué? Sobre CQ. No, mire bien. A ver, yo quiero no trabajar con la ecuación 5 solo para el caso de 2 capacitores. O sea, está cerca. Solo quiero 2 capacitores. Entonces tengo C1 y C2 y no quiero trabajar con el inverso. Por la multiplicación, profe. Eso, ¿cuánto da esa expresión? C1 más C2 sobre C1 por C2. No. Estoy de acuerdo con eso. ¿Seguro? O C1 por C2 sobre C1 más C2. Pero sería la multiplicación del numerador. Exacto. Entonces aquí esto, a ver, hombre, yo lo hago pues. Esto sería
Sí, queda C1, C2, C1 más C2. Y esto es 1 sobre EQ. O sea que CQ es, a mí me dio C1 más C2 sobre, perdón, CQ es C1 por C2 sobre C1 más C2, me dio así. ¿Están de acuerdo? Muchachos, háganlo ahí, háganlo porque lo van a necesitar, lo van a necesitar. Cuando son dos capacitores, ¿sí? Cuando son dos capacitores. Si son N capacitores, pues hombre, sí se puede trabajar con los inversos. Listo, ya entendieron eso. Ahora veamos la combinación paralela. Muchachos, dos capacitores están conectados en combinación paralelo cuando las placas izquierdas, véala acá, estas son las placas izquierdas. Muchachos, las placas izquierdas, que no me deja pintar esto. Esta placa. Las placas izquierdas, ¿sí? De los capacitores se conectan a la terminal positiva. Mire, todas las placas positivas están conectadas al mismo punto. Este es el mismo punto eléctricamente hablando. Y las placas derechas se conectan también al mismo punto. Muy bien. Las placas derechas se conectan a la terminal negativa y las placas izquierdas a la terminal positiva. El circuito equivalente, véalo acá está. Está C sub 1 y aquí está C sub 2, que tiene potencial 1, potencial 2, una carga Q sub 1 y una carga Q sub 2. Y esta es la batería. Esta es. Entonces aquí, en la combinación paralelo, se trocan las cosas. Miren que en la serie la carga era igual y el voltaje era distinto. Aquí el voltaje es igual, se cambia. Chacho, muy fácil acordarse de eso. Es decir, dos capacitores conectados en paralelo están a la misma diferencia potencial. O sea que se cumple que delta V1 es igual a delta V2 igual al voltaje de la fuente. Véalo, aquí está. ¿Sí? En cambio, las cargas no. ¿Sí? Sin embargo, Q1 y Q2 de ambos capacitores no se cumple lo mismo. Miren. ¿Sí? A ver, aquí me quedó cortado. Aquí me quedó cortado. O sea, delta V1 igual a delta V2 igual a delta. Pero la carga Q será igual a Q sub 1 más Q sub 2, que eso es lo que dice por aquí. Está en el libro, muchachos. Me quedó cortado aquí. Está en el libro. O sea, Q total es igual a Q sub 1 más Q sub 2. A diferencia de la combinación en serie. Entonces tengo que, y yo quiero reemplazar otra vez aquí, sí, estos dos capacitores por uno solo, entonces tengo que hacer lo siguiente. La carga total es igual a la capacitancia equivalente por el delta V, ¿sí? Despejándose Q, que es la que necesito, por delta V es igual a la Q total, pero la Q total es ¿qué? La suma de las cargas, o sea, Q sub 1 más Q sub 2, ¿sí? Y aquí, Q sub 1, ¿qué es? Por la definición de capacitancia es la capacitancia 1 por el voltaje 1, la capacitancia 2 por el voltaje 2. Pero como en paralelo las diferencias de potencial son los mismos, entonces estos términos se pueden cancelar. Y entonces la capacitancia equivalente será simplemente la suma de las capacitancias. Yo tengo N capacitores, sería C sub 1 más C sub 2 más C sub N. Esto es, muchachos. ¿Sí ven? Mientras en el serie era recíproco, aquí no.
Aquí se suman directamente. Yo tengo capacitores en paralelo, simplemente sumo los capacitores. Ya vamos a hacer un ejemplito. Bien, hagamos este ejemplito, muchachos. Miren, háganlo en su cuaderno allá, en una hojita. A ver, miren pues. Calcule la capacitancia equivalente para la combinación de capacitores del sistema. Es decir, muchachos, yo tengo este circuito. Este circuito tiene una fuente de alimentación. Aquí está el más, está el menos. Tiene una capacitancia de 3. ¿Quién me ayuda a leer esto? ¿Esto es 3 qué? Muchachos, ¿qué dice aquí? ¿Quién me lo ayuda a leer? 3 microfaradios. 3 microfaradios. ¿Quién me dijo eso? Sebastián Ramírez. Muy bien, hombre Sebas. 3 microfaradios. Tengo otro de 11 microfaradios. Tengo este de 12 microfaradios. Tengo este de 6 microfaradios, muchachos, y este es 9. Aquí quedó borroso, pero esto es un 9. Esto es 9 microfaradios. Es un 9. 9 microfaradios, pues. Microfaradios. ¿Sí? Entonces, yo tengo que reemplazar todos estos capacitores por uno solo. A ver, ¿qué harían ustedes? ¿Me entienden el problema? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 capacitores. Algunos están conectados en serie y otros están conectados en paralelo. Yo los tengo que reemplazar por un solo capacitor equivalente. Es decir, como si ese capacitor equivalente tuviera la misma capacitancia de toda esa combinación. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Quién me ayuda? Los que están en serie no los podría sumar. Bueno, muy bien. Muy bien eso. Entonces, lo primero es, voy a coger estos dos. Muchachos, voy a coger estos dos. Ahora lo enfocamos. Este es de 12 y este es de 6. Entonces aquí estos dos los voy a reemplazar por uno solo. A esa capacitancia equivalente la voy a llamar C sub Q1. ¿Cómo están estos dos conectados? Están conectados en serie, ¿sí? Atendiendo a la definición que dimos hace unos minutos. Entonces estos dos tienen que reemplazarse por uno. ¿Cómo hago para sumar capacitores en serie? ¿Qué tengo que hacer, muchachos? Me vengo para acá. ¿Cómo hago para sumar capacitores en serie? Claro, acá está. Es 1 sobre C1 igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. 1 sobre C equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2, pero dijimos que la capacitancia equivalente es C1 más C2 sobre C1 por C2. Entonces, ¿cuánto da esa capacitancia equivalente? ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto da la capacitancia equivalente de estos dos? Serían 4 microfaradios. ¿Por qué? Porque sería C1 más C2, o sea, 12 más 6, da 18, sobre C1 por C2. ¿Sí está bien? ¿Por qué te dio 4? Profe, no es, pues según la fórmula, no es 1 sobre lo que vale el capacitor más 1 sobre lo que vale el otro capacitor. Pero es que lo reemplazamos. A ver, muchachos, voy a hacerlo yo, pues que no me acuerdo cuánto da. Hagámoslo. Eso 4. 4 en electrónica. ¿Da 4? Sí, pero da 4. Sí, profe, 4. A todo el mundo le dio 4. Vamos a ver. Háganlo. Y da 4. Qué bien eso, muchachos. C2.
Todo esto es igual a C1, C2, C1 más C2 es igual a 1 sobre CQ. O sea que CQ es igual a C1 por C2 sobre C1 más Quiero que me C2. digas cuál... Bueno, listo. Entonces la fórmula es para dos capacitores. C1 por C2, 12 por 6. 12 por 6 da 48, ¿cierto? ¿Está bien? 48 dividido C1 más C2. Profe, 12 por 6, 72. 72. Perdón. 72. ¿Sobre qué? Sobre C1 más C2, sobre 18. Entonces eso da 4. ¿Es así? Muchachos, ¿es así? Sí, da O 4. sea, 72 dividido 18. Ay, muchachos. 4, listo. Entonces, aquí estos dos que están en serie, un equivalente que estoy llamando CQ1. CQ1 vale 4 microfaradios. Listo. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Quién me ayuda? Aquí tengo uno solo. Profe, ahora se aplica la fórmula en paralelo. Exactamente. Ese que quedó equivalente CQ1 queda en paralelo ¿con cuál? Con el de 11. Pues una pregunta, pero 3 y 9 también están en serie. ¿Cómo? 3 y 9, pues los de la izquierda. Están en serie si no estuviera estos. Pero como están estos, yo tengo Primero hay que que resolver los... eso. Primero hay que resolver los demás para resolver los de 3 y 9. Exactamente. Ya vamos para allá. Eso tiene un orden también. Entonces, estos dos están en serie y entonces me da 4 microfaradios. Pero este de 4 está en paralelo con el de 11. Entonces, ¿cuánto hace paralelo? 15. 15 porque se suman. Es más fácil, ahí no hay que hacer tanta maraña. 11 y 4 da 15. O sea que aquí tengo uno de 15. Todos esos 3 los reemplacé por uno de 15. ¿Sí? Y ese de 15, ¿cómo está con el de 3? Súmelo de una vez y ya queda el de 9 en serie. Pero ¿cómo está? 18. En paralelo también. En paralelo. Entonces ahí sí, súmelo. Entonces queda 15 más 3 da 18. Aquí tendría 18. Un capacitor de 18 microfaradios, muchachos. Sí. Y ese de 18, ¿cómo queda con el de 9? Profe, Sí, qué pena, es que yo tengo una duda. hágale. Es que yo en electrónica ya había visto esto, Hay otras formas de hacerlo. Sí, es verdad. pero por ejemplo, yo tenía entendido que la que era en serie era la que se sumaba y la que es en paralelo se aplica la fórmula. Sí, profe, de acuerdo con el compañero. Eso es lo que le iba a decir. Los que están en serie se suman. Los de paralelo se le aplica la fórmula, que es la multiplicación sobre la suma. A ver, muchachos. En ambos casos se suman. Lo que pasa es que son expresiones diferentes. Bueno, mire, vamos a explicarlo bien. Aquí tengo el libro. Me imagino que todos tienen el libro en sus manos. Vayan al capítulo 24. Y aquí dice capacitores en paralelo. Los capacitores en paralelo se suman. Bueno, la capacitancia equivalente en paralelo es la suma de las capacitancias. ¿Sí? Pero en serie, si están viendo el libro, muchachos, es el recíproco de las capacitancias. ¿Están de acuerdo?
A ver, muchachos, Profe, miren, sí, es que yo creo que es que en electrónica es con resistencias, no con... es que resistencia es diferente. Es que en resistencias es al contrario que en los capacitores. Es que es diferente. Exacto. Exacto. Entonces, lo que ustedes me están diciendo es correcto, pero para resistores. En capacitores es al contrario. ¿Están de acuerdo ya? Sí, profe, ya. Ahora sí, qué pena. Sí, cuando es para resistores pasa lo que están diciendo, pero es que no estamos en resistencias ni en resistores, sino en capacitores. Es al contrario, muchachos. Listo. Entonces íbamos aquí, este es de 18 microfaradios y este es de 9. Entonces tengo que hacer el serie entre estos dos. ¿Cómo se suman en serie? Se suman los recíprocos o con la formulita. ¿La formulita cuál es? CEQ es C1 por C2 sobre C1 más C2. Entonces multiplicamos. Profe, me dio 6. 6. A ver, 18 por 9 dividido 9 más 18, ¿cierto? Sí, señor. 18 y 9, 27. Sí, señor. 6, número redondo. Bueno, por alguna razón lo hice así para que me diera un número entero. Muchachos, entonces, en resumidas cuentas, yo puedo reemplazar todos esos 5 capacitores por uno solo equivalente de 6 microfaradios. Y el circuito no se debería alterar. ¿Alguien tiene una inquietud sobre esto? Porque muchachos, ya nos estamos preparando para el taller grupal, que también vale, ¿cuánto es que vale el taller grupal? 20% o 15%. Entonces, cuando nosotros encontramos pues, los del 18 microfaradios, se pone arriba para que queden series. Entonces, ¿cómo queda el circuito? Listo, esa es la pregunta, buena pregunta. A ver, el circuito queda así. Voy a poner aquí la fuente. A ver si soy capaz. Aquí la fuente. ¿Sí? Aquí un capacitor. No sé si me estás entendiendo. Aquí el capacitor. Sí, a ver si me lo deja pintar. Esta es la fuente. ¿Sí? Este es el voltaje de la fuente. Y aquí quedaría la capacitancia equivalente. ¿Sí? ¿Cuánto vale esa capacitancia equivalente? 6. Chacho, 6 microfaradios. 6 microfaradios. Bueno, algo así, muchachos. Esa es tu pregunta. Este circuito Sí, profesora. es equivalente a este que aquí, muchachos. Es decir, puedo reemplazar todos esos 5 capacitores por uno solo de 6 microfaradios. Entonces, ¿cuál fue la clave del problema? Primero, saber las reglas de serie y paralelo. Recordémoslas. En paralelo se suman y en serie también se suman, pero se suman los recíprocos. Que hay una formulita en el caso de 2, ¿sí? ¿La aplica? ¿Cuál es la formulita en caso de 2? La capacitancia equivalente es el producto de las capacitancias sobre la suma de las capacitancias. Listo. Estos dos tengo que identificar. Dale. Una preguntita. Ahí el 18 quedó donde estaba el 3, ¿cierto? El 3 microfaradios. Y ahí se hizo series con el 9. Eso está O bien. sea, se puede hacer así, porque quedó como, o sea, no quedó de frente y frente, sino que uno quedó como perpendicular, ¿sí me hago entender? Tienes razón. Aquí debería ser este 18, lo que estás diciendo. Este es el 18. Ya todo esta parte del circuito ya se canceló. No sé si me estás viendo mis garabatos aquí. Y solo me quedó esto.
Entonces me quedaron dos capacitores, uno de 18 y uno de 19. ¿Cómo están conectados? En serie. Miren, todo está en un circuito serie. ¿Sí? Lo mismo que estos dos. Entonces, muchachos, la clave del problema es ¿cuál? Identificar cuáles están en serie y cuáles están en paralelo. ¿Sí? Y yo no puedo empezar aquí, por ejemplo, alguien dirá, profe, ¿por qué no suma el de 3 microfaradios y el de 9? Eso están en serie. Sí, estuvieran en serie si no estuviera esta parte del circuito. Pero es que yo no me puedo olvidar de la otra parte del circuito. Entonces tengo que mirar qué puedo hacer de la manera más simple, ¿sí? Estos dos están en serie, ¿sí? Entonces no tengo problema. Aquí me estoy yendo de derecha a izquierda, ¿sí? Irme de izquierda a derecha no podría ser. ¿Me entienden? Pero eso lo va cogiendo uno práctica haciendo ejercicios, muchachos, haciendo ejercicios. ¿Alguna pregunta sobre los capacitores en serie y en paralelo? Mire que esta es una combinación mixta. ¿Mixta por qué? Porque tiene combinación serie y combinación paralela. ¿Listo, muchachos? Bueno, me pasé un poquito de las 9. Yo sé que otros tienen clase. Bien, dejemos ahí. La próxima clase, entonces le metemos a los capacitores, le metemos dieléctrico, porque recuerden que este material entre las placas del capacitor es aire modelado como vacío. Ahora no vamos a tener aire modelado como vacío, sino vidrio, madera, cerámica, cualquier otro material, ¿sí? Y vamos a mirar qué pasa si yo le inserto entre las placas un material dieléctrico. ¿Qué pasa con la capacitancia del capacitor? ¿Aumenta? ¿Disminuye? ¿Para qué lo hago? Bueno, todas esas cosas las vamos a resolver en la próxima clase. Listo, muchachos. Entonces, les agradezco pues a la asistencia y la participación. Si tienen mucho gusto, si no, pues